Hola, mi nombre es Gilmer Paulino y en este video yo les hablaré acerca de algunas causas de aborto, el aborto provocado y las consecuencias de este. Diversas anomalías uterinas han sido vinculadas con resultados adversos en la reproducción. A pesar de que casi nunca afectan la fecundación, algunas originan abortos recurrentes y complicaciones en etapas posteriores del embarazo. Se estima que aproximadamente un 15% de las mujeres con 3 o más abortos consecutivos va a tener una afectación uterina que puede ser tanto congénita como adquirida. Estas anomalías uterinas pueden ser sinequias uterinas, leiomiomas o pólipos endometriales. Las sinequias uterinas también se conocen como síndrome de Asherman y suele ser consecuencia de la destrucción de grandes áreas de endometrio por regrados o técnicas ablativas. Esto ocurre porque se destruye la capa basal del endometrio y va a provocar que se adhieran las paredes del útero. La insuficiencia cervicouterina es una entidad obstétrica propia que no origina aborto en el primer trimestre, pero sí se acompaña de un mayor riesgo de pérdida durante el segundo. Por lo general, estas se manifiestan por la expulsión del producto a través de la dilatación indolora del cuello uterino después de las 16 a 18 semanas de gestación. Esta insuficiencia puede aparecer posterior a traumatismos quirúrgicos u obstétricos y también se le ha vinculado con un defecto molecular de la síntesis de colágeno. Esta se trata quirúrgicamente a través de una técnica conocida como cerclaje cervical. La formación o la fusión anormal de los conductos de Müller origina anomalías uterinas congénitas y es un trastorno relativamente común. Entidades como el útero unicorne, útero bicorne y tabicado se acompañan de un mayor riesgo de aborto temprano, aborto en el segundo trimestre y parto prematuro. Se ha prestado gran atención al sistema inmunitario que interviene de manera importante en las pérdidas recurrentes de embarazo. Se estima que aproximadamente 15% de las mujeres con abortos recurrentes tienen factores inmunitarios reconocidos. Existen dos modelos fisiopatológicos que intentan explicar cómo el sistema inmune interviene en el aborto. Estas son la teoría autoinmunitaria, también conocida como la inmunidad contra el yo, y la teoría aloinmunitaria, que se conoce también como inmunidad contra antígenos de otra persona. Desde hace tiempo se conoce que la pérdida fetal aumenta en mujeres con lupus eritematoso sistémico, y más adelante se logró identificar que muchas de estas mujeres tenían anticuerpos antifosfolípidos. Estos son una familia de anticuerpos dirigidos contra proteínas plasmáticas fijadoras de fosfolípidos. Cuando los anticuerpos antifosfolípidos se detectan, junto con algunos signos clínicos, la entidad patológica recibe el nombre de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y para su diagnóstico se requiere la presencia de criterios tanto clínicos como de laboratorio. Los criterios clínicos se van a dividir en obstétricos y vasculares. Los obstétricos es uno o más óbitos inexplicables de fetos normales vistos desde un punto de vista morfológico de 10 semanas o mayores, preeclampsia o insuficiencia placentaria intensas que obligaron al parto antes de las 24 semanas, y 3 o más abortos espontáneos consecutivos e inexplicables antes de las 10 semanas. Dentro de los criterios vasculares se encuentran uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de vasos finos en cualquier tejido u órgano. Ya los criterios de laboratorio son presencia de anticoagulante lúpico, concentraciones séricas medianas o altas de anticuerpos IgG o IgM anticardiolipina, y anticuerpos tipo IgG o IgM, anti-B2, anti-beta2, glucoproteínas 1. Estas investigaciones han comparado tratamientos monofarmacológicos o combinaciones con el uso de heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, ácido acetilsalicílico en dosis pequeñas, glucocorticoides y concentrado de hemoglobina intravenosa. El protocolo de tratamiento propuesto para pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y abortos recurrentes consiste en que todos los días la persona reciba una dosis de 81 miligramos por vía oral de ácido acetilsalicílico, junto con 5.000 a 10.000 unidades de heparina no fraccionada por vía subcutánea. El tratamiento se comienza cuando se diagnostica el embarazo y se continúa hasta el parto. Se considera la posibilidad de extender el tratamiento 6 semanas después del parto si no existe el antecedente de trombosis, pero se recomienda definitivamente para pacientes con antecedentes de trastornos tromboembólicos. Una teoría actual y atractiva sugiere que el embarazo normal necesita de la expresión de factores de bloqueo que impidan el rechazo de los antígenos fetales heterólogos provenientes del padre por parte de la mujer. La embarazada no va a producir de forma ostensible tales factores de bloqueo si comparte antígenos leucocíticos humanos con el padre. Otros trastornos que, según planteamientos, causan abortos recurrentes
Incluyen alteración de la actividad de las células citolíticas naturales o natural killer y aumento de los anticuerpos linfocitotóxicos. En un estudio se observó que mujeres con haplotipos causados por mutaciones del gen HLA más a menudo tenían abortos recurrentes en comparación con aquellas que mostraban haplotipos normales. Para el tratamiento empírico del aborto recurrente no explicado, los investigadores que revisaron algunos de los primeros estudios de observación describieron semejanzas entre las mujeres con abortos recurrentes vinculados de manera neta con anticuerpos antifosfolípidos y trombofilias, con otras que mostraban pérdidas recurrentes por lo demás inexplicables. Ante tal situación, se propugnó por el tratamiento empírico con heparina y ácido acetilsalicílico solas o en combinación. Dentro de las causas de aborto también se encuentran los factores endocrinos. Estos pueden ser defectos de la fase luteínica, síndrome de ovario poliquístico, diabetes mellitus e hipotiroidismo. Juntos suponen de un 8 a un 12% del total de abortos recurrentes. Defecto de la fase luteínica. El desarrollo inadecuado del endometrio en el momento de la implantación del óvulo recibe el nombre de defecto de la fase luteínica. Por lo común, se atribuye a la secreción insuficiente de progesterona por parte del cuerpo amarillo y tal situación quizás sea causada por disfunción endocrina que impide la foliculogénesis y la función luteínica normal. Los trastornos de esta categoría incluyen hiperprolactinemia, tiroidopatías y síndrome de ovario poliquístico. La valoración histológica de una muestra de biopsia de endometrio en mitad del ciclo luteínico es el método normativo para identificar el defecto de la fase luteínica y se diagnostica la anomalía cuando la fecha histológica del endometrio muestra como mínimo 2 días de retraso con relación a las fechas menstruales. El tratamiento de los defectos de la fase luteínica ha incluido complementos de progesterona, administración de HCG para mejorar la función del cuerpo amarillo o la inducción de la ovulación con fármacos, como el cistrato de clomifeno para inducir más a los cuerpos amarillos. No hay consenso en cuanto a la reposición a base de progesterona en casos de defectos de la fase luteínica, pero su uso está claramente indicado hasta las 8 a 10 semanas en mujeres a las que se les extirpó quirúrgicamente el cuerpo amarillo, como puede ser el caso de tumor ovárico. Se ha considerado que las mujeres con ovarios poliquísticos están expuestas a un mayor riesgo de aborto espontáneo. Sin embargo, tal vínculo ha sido cuestionado recientemente debido a que no existen datos fiables en cuanto a la relativa frecuencia de síndrome de ovario poliquístico en mujeres con abortos recurrentes a comparación con las mujeres normales. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar el vínculo posible entre el síndrome de ovario poliquístico y el aborto espontáneo. Las explicaciones actuales se orientan en los efectos que tienen en la función ovárica las concentraciones séricas mayores de hormona luteinizante, andrógenos o insulina que aparecen en el caso del síndrome de ovario poliquístico. El exceso de LH puede inducir infertilidad por diversos mecanismos, como por ejemplo, las mayores concentraciones séricas de esta hormona pueden estimular en exceso a los receptores de LH endometriales al grado de entorpecer directamente la implantación del ovocito. Otra posibilidad es que el incremento persistente de la concentración de LH por largo tiempo afecta de manera adversa el desarrollo del ovocito. Y por último, un tercer mecanismo que se basa en observaciones de que la LH induce las concentraciones de andrógeno intraovárico que causan atresia folicular y un inadecuado desarrollo del ovocito. Por esta razón, sí, las mayores concentraciones séricas de LH pueden llegar a ocasionar aborto espontáneo. Los datos que achacan a la hiperinsulinemia ser la causa de aborto tienen un poco más de peso, ya que la insulina modula las acciones del factor de crecimiento parecido a la insulina en el ovario y con ello modifica la función en este órgano. El aborto espontáneo y las tasas de malformaciones congénitas mayores aumentan en mujeres con diabetes insulinodependiente. Los riesgos en cuestión están vinculados claramente con el grado de control metabólico en fecha cercana a la concepción y en los comienzos del embarazo. Como aspecto importante, dicho riesgo se aminora de forma sustancial con el control metabólico óptimo. A pesar de que la propia diabetes es una causa reconocida de aborto recurrente, las diabéticas con pérdidas recurrentes también pueden tener niveles de resistencia a la insulina mayores que las diabéticas sin abortos espontáneos. Las causas de esto pueden ser similares a las que se señalaban anteriormente en los casos de mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
Las tiroidopatías autoinmunitarias son frecuentes en mujeres jóvenes. En algunas de ellas, los anticuerpos antitiroideos se vinculan con el hipotiroidismo. Sin embargo, en muchas denotan insuficiencia tiroidea en la etapa ulterior de la vida. La deficiencia grave de yodo o el hipotiroidismo manifiesto ocasionan subfecundidad y un mayor riesgo de aborto espontáneo, pero no hay tanta certeza en cuanto a los efectos del hipotiroidismo subclínico. Respecto a las infecciones, son muy pocas las que guardan un vínculo firme con la pérdida del embarazo temprano. Incluso es menos probable que las infecciones causen abortos recurrentes porque muchas suelen ser esporádicas o estimulan la síntesis de anticuerpos protectores maternos. Por tales motivos, no se recomienda la práctica sistemática de pruebas de detección en búsqueda de infecciones en mujeres asintomáticas y tampoco la administración de antibióticos con bases empíricas. Aborto provocado. El término aborto provocado o inducido se define como la culminación médica o quirúrgica del embarazo antes del momento de la viabilidad fetal. Los abortos se practican por diversas indicaciones, dentro de las que se incluyen las sociales, económicas, emocionales o terapéuticas, y se van a clasificar en abortos indicados o terapéuticos y abortos selectivos o voluntarios. Aborto terapéutico. Algunos trastornos médicos y quirúrgicos pueden constituir una indicación para terminar el embarazo con bases de salud materna. Estos incluyen la descompensación cardíaca recalcitrante, hipertensión de la arteria pulmonar, vasculopatía hipertensora avanzada, diabetes con insuficiencia de órgano objetivo y algunos tipos de cáncer. También muchos se practican para impedir que nazca un feto con una deformidad anatómica o mental importante. La gravedad de las deformidades fetales varía de una forma amplia y es muy subjetiva. En muchos casos no es fácil asignar una clasificación social, legal o política. Por último, en casos de violación o de incesto, muchos autores piensan que está indicada la terminación de la gestación. Asesoría antes del aborto electivo. La mujer que piensa abortar tiene ante sí tres posibilidades básicas. 1. Continuar con su embarazo con sus riesgos y responsabilidades parentales. 2. Continuar el embarazo con sus riesgos y responsabilidad de una adopción prearreglada. Y por último, decidirse por el aborto con sus riesgos. Los consejeros expertos y humanitarios deben describir objetivamente y aportar información sobre tales posibilidades, de modo que la mujer o la pareja tomen una decisión informada. Técnicas de aborto temprano. En caso de no haber ningún trastorno médico grave de la embarazada, los métodos de aborto no necesitan de la hospitalización de la mujer. En el aborto extrahospitalario o ambulatorio, es importante contar con los medios y la experiencia para la reanimación cardiopulmonar y la transferencia inmediata a un hospital. Dentro de las técnicas de aborto quirúrgico se encuentran los dilatadores higroscópicos, la aspiración manual por vacío, la aspiración menstrual y la histerectomía. En casi todos los casos, en la modulación prequirúrgica del cuello uterino, hay menos dolor, el procedimiento es técnicamente más fácil y el tiempo quirúrgico es más breve que si el cuello no está maduro. En una u otra situación, la terminación se realiza al dilatar en primer lugar el cuello uterino y después evacuar el contenido de tal víscera por legrado instrumental o por aspiración o por ambas técnicas. Para el legrado, por lo común se necesita sedación o analgesia. Además de los sedantes intravenosos u orales, se ha obtenido buenos resultados con el bloqueo paracervical con lidocaína, con otros analgésicos o sin ello. La aspiración por vacío es una técnica más utilizada para el legrado por aspiración. El legrado, sea instrumental o por aspiración, se recomienda para gestaciones de 14 a 15 semanas, ya que la posibilidad de complicación aumenta después del primer trimestre, entre las que se encuentran perforación, desgarro del cuello uterino, hemorragia, extracciones incompletas del feto o la placenta o las infecciones postquirúrgicas. Dilatadores higroscópicos. El traumatismo por dilatación mecánica se puede llevar al mínimo por medio de este dispositivo, que lo que hacen es dilatar lentamente el cuello uterino, extrayendo agua de los tejidos cervicales y haciendo que se expandan, con lo cual dilatan poco a poco el cuello. Prostaglandinas y mifepristona. Algunos preparados farmacéuticos se pueden usar en vez de los dilatadores higroscópicos para facilitar la terminación prequirúrgica.
La eficacia de tales fármacos es similar a la de otros dilatadores. Algunos de los regímenes son iguales a los usados para abortos por inducción médica. El misoprostol en dosis de 400 a 600 microgramos se administra por vía oral o sublingual y se coloca también en el fondo del saco posterior de la vagina. La mifepristona, que es un agonista de la progesterona, en dosis de 200 a 600 microgramos por vía oral, también es eficaz, pero es un fármaco costoso para la moderación del cuello uterino. De las otras opciones, las prostaglandinas E2 y F2-alfa tienen reacciones adversas inaceptables en comparación con el misoprostol. Aspiración manual por vacío. La técnica en cuestión, que se realiza en el consultorio, comprende el uso de una jeringa manual de 60 mililitros y una cánula. Se utiliza para el tratamiento quirúrgico de embarazos fallidos en fase temprana y también para la terminación provocada hasta las 12 semanas de gestación. Se recomienda que las terminaciones con este método en el consultorio se limiten solo a menores de 10 semanas. Ello se debe a que la pérdida de sangre se incrementa en procedimientos que se hagan entre las 10 y las 12 semanas. En el caso de gestaciones de 8 semanas o menos, casi nunca es necesaria la preparación del cuello uterino. Después de esta fecha se recomienda el tratamiento preparatorio. Para anestesia se utiliza el bloqueo paracervical con sedación intravenosa o sin ella. Con el método en cuestión se genera un vacío por medio de una jeringa unida a una cánula. En primer lugar, se introduce la cánula a través del cuello uterino y de ahí al útero. En esta situación se crea el vacío y la aspiración llega a 60 milímetros de mercurio. Las complicaciones serán similares a las que se acaecen con otros métodos quirúrgicos. La aspiración menstrual. La aspiración de la cavidad endometrial, luego de 1 a 3 semanas de haber acaecido una menorrea, se conoce como extracción o inducción menstrual, periodo instantáneo, aborto traumático o mini-aborto. El procedimiento se realiza con una cánula flexible Karman de 5 a 6 milímetros y una jeringa unida a ella. Los resultados positivos de una prueba de embarazo eliminarán una técnica innecesaria en una mujer no embarazada, cuya menstruación se retrasó por una u otra causa. Las técnicas realizadas en esta fase temprana generan complicaciones peculiares y propias. El embarazo se diagnostica erróneamente, el vacío no capta el cigoto implantado, no se identifica el embarazo ectópico y en ocasiones hay perforaciones del útero. Por último, la histerectomía. En una mujer que tiene trastornos notables del útero es preferible la histerectomía para el aborto en vez de el legrado por inducción mecánica. Aborto médico. Durante toda la historia de la medicina se han utilizado como abortificantes sustancias naturales, aunque por lo común estas suelen ser ineficaces y peligrosas. Incluso hoy día solo se utilizan pocos abortificantes que son seguros y eficaces. El aborto extrahospitalario de tipo médico es una alternativa aceptable en vez del quirúrgico en mujeres que son elegidas de manera apropiada con una gestación menor o igual a 49 días. Después de esta fecha, los datos publicados, aunque suelen ser de poco peso, refuerzan la posibilidad de aborto quirúrgico como método preferible. Se han utilizado 3 fármacos ampliamente para el aborto médico temprano. Estos se pueden utilizar solos o en combinación. Estos son el antiprogestágeno mifepristona, el antimetabolito metotrexato y la prostaglandina misoprostol. Dentro de las contraindicaciones, muchas de las contraindicaciones para el aborto de tipo médico han evolucionado a partir de criterios de exclusión utilizados en las primeras investigaciones clínicas. De este modo, algunas de aquellas son relativas y además de las alergias específicas a los fármacos, se han incluido que la mujer tenga colocado un dispositivo intrauterino, así como la anemia o coagulopatía grave o el uso de anticoagulante o cualquier entidad médica importante como lo es la hepatomegalia, enfermedad cardiovascular o trastornos convulsivos no controlados. El misoprostol disminuye la actividad glucocorticoide, razón por la cual se descarta a mujeres con padecimientos que requieran corticoterapia. En mujeres con disfunción renal, habrá que modificar la dosis de metotrexato y administrarlo con cautela, o definitivamente utilizar otro régimen. Regímenes sobre la terminación médica temprana del embarazo.
Se puede utilizar mifepristona con misoprostol. La mifepristona se utiliza a una dosis de 100 a 600 miligramos por vía oral, seguida de una dosis de misoprostol que puede ser inmediatamente o 72 horas después. Esta dosis va de 200 a 600 microgramos por vía oral o 400 a 800 microgramos por vía vaginal, vestibular o sublingual. Se puede utilizar el combinado de metotrexato con misoprostol, el metotrexato a 50 miligramos por metros cuadrados por vía intramuscular u oral, seguidos de misoprostol a 800 microgramos por vía vaginal en los 3 a 7 días. Repetir si es necesario una semana después de la administración inicial de metotrexato. Por último, el misoprostol solo se utiliza a una dosis de 800 microgramos por vía vaginal o sublingual que se repite en un total de 3 dosis. Los síntomas son frecuentes en un lapso de 3 horas e incluyen dolor en la zona baja de la pelvis, vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos o sensación de frío. En las primeras horas después de administrar el misoprostol, si al parecer se expulsó el producto de la concepción, se hace una revisión para confirmar el vaciamiento. Si no se expulsó dicho contenido, se lleva a cabo un tacto ginecológico, se le da de alta a la paciente y se le cita para que vuelva en 1 o 2 semanas. En ese lapso, si la valoración clínica o ecográfica no confirma que se consumó el aborto, se recomienda alguna técnica por aspiración. Consecuencias del aborto provocado. Estas pueden ser mortalidad materna o puede llegar a causar efectos en futuros embarazos. En cuanto a la mortalidad materna, el aborto legal, realizado por ginecólogos preparados y en particular, si se efectúa en los 2 primeros meses de la gestación, tiene una tasa de mortalidad menor a un caso por cada 100.000 procedimientos. Cuanto más temprano se realice el aborto, mayor seguridad habrá. El riesgo relativo de mortalidad por la técnica, según cálculos, se duplica por cada 2 semanas que transcurran después de las primeras 8 semanas de gestación. En cuanto a los efectos en futuros embarazos, la fertilidad al parecer no disminuye con el aborto provocado, salvo en contadas ocasiones. De forma similar, no se incrementan los riesgos de nuevos embarazos ectópicos, excepto tal vez en pacientes que desde antes tenían infecciones por clamidias o en aquellas que presentaron infecciones después del aborto. Algunos datos sugieren que los abortos provocados se acompañan de mayores riesgos de que en embarazos posteriores las culminaciones sean adversas. Por ejemplo, se incrementa un 1.5 veces la incidencia de parto demasiado prematuro y se incrementa un 1.35 veces el bajo peso al nacer y los productos pretérminos. Los riesgos en cuestión aumentan conforme se incrementó el número de abortos provocados. Estas culminaciones adversas son similares en mujeres en quienes la terminación se hizo con métodos médicos, en comparación con las que se inducían quirúrgicamente. Sin embargo, los abortos múltiples con legrado instrumental pueden elevar el riesgo ulterior de placenta previa, en tanto que no tienen tal complicación los métodos de aspiración por vacío.